La música. La música. En mis análisis siempre digo que si un videojuego es bueno y además posee una buena composición musical, eso lo convierte en muy bueno. La música ha sido considerada desde siempre un puente con el que llegar a los sentimientos de las personas. La misma ha sido adaptada desde hace eones en todo tipo de medios audiovisuales, desde el cine, el teatro y, como no, los videojuegos, como una comparsa perfecta que ayuda a crear una situación específica y acentuarla. La música es una parte muy importante de la atmósfera y la ambientación, y es un viaducto que sabe conectar directamente con el usuario. No voy a relataros mi incursión en el mundo de la música, basta con deciros que en este ámbito he mantenido una relación muy estrecha con ella, desde siempre. Es por ello que aprecio mucho una buena composición musical, y que comprendo sus vicisitudes así como su funcionamiento. Ese es el motivo que me lleva a analizarla en nuestro sector, el de los videojuegos, porque comprendo cuando un compositor analiza las circunstancias que lo lleva a componer un tema. Pero antes de sumergirnos en la importancia de la música en los videojuegos, me apetecería explicaros los pasos que ha tenido que dar la música en el medio antes de llegar al punto donde nos encontramos. Hace muchas generaciones, los creadores de videojuegos quisieron implementar la música en los mismos para intentar lograr el paso lógico evolutivo, poder alcanzar a los jugadores de una forma más profunda. Sin embargo, durante aquellos primeros compases se encontraron con una barrera tecnológica que les impedía llevar los temas musicales a los juegos, y este era el peso y el tamaño de los archivos de audio. Para que os hagáis a una idea, durante aquellos años los archivos de audio podían llegar a pesar más que incluso el propio juego. Ante esta barrera, los desarrolladores decidieron transformar los propios temas musicales y componerlos en formato MIDI. Es aquí donde podemos darnos cuenta de la fuerza que puede tomar la propia música, porque incluso en un formato tan básico se podían conseguir cosas como estas. La música había llegado para quedarse, y con ella la llegada de nuevas posibilidades, como reforzar una escena, la narrativa, la construcción de una ambientación y herramientas con las que el desarrollador podía contar para dar al jugador nuevas sensaciones y transmitir emociones, elaborar momentos que refuerzan una atmósfera. Por ejemplo, Capcom sabía mucho de esto y gracias a la música lograba crear momentos de tensión, pero a su vez crear los componentes perfectos para hacer sentir al jugador a salvo. ¿Quién no recuerda los temas musicales de las salas de guardado de Resident Evil? Sin dejar de ser un tema que transmite misterio, era una vía de escape para la tensión que se creaba habitualmente con el resto de temas musicales que componían el videojuego. Con el pasar del tiempo y según los videojuegos iban ganando fama e influencia en el mercado, los estudios se vieron obligados a invertir en compositores formados para lograr dotar a sus obras de una buena banda sonora. No cabe como negarlo, los videojuegos habían adoptado un formato más cinematográfico y la música había logrado ser uno de los grandes protagonistas en esta transformación. Incluso con el tiempo empezó a comercializarse las bandas sonoras por separado procedentes de los propios videojuegos, tal y como ya se hacía con el mundo del cine. La música se había convertido en algo tan importante que incluso los estudios invertían mucho tiempo en componer el tema principal que daba la presentación a su obra, el menú de inicio. Por poner unos ejemplos, Neil Druckmann explicó que acudió al compositor Gustavo Santaolalla y tras explicarle el trasfondo del videojuego, el compositor compuso el tema principal sobre el que se construiría todos los temas musicales. Luego, Naughty Dog desarrolló el menú de inicio teniendo en cuenta el propio tema musical en lugar de hacerlo al revés.
Algo parecido ocurrió con el tema principal de Mass Effect 3, el cual no solo debía transmitir el misterio que emanaba de una galaxia desconocida, sino también el de una batalla perdida que conducía al final de la humanidad. Siguiendo esta misma línea tenemos a Gears of War 2. O incluso el tema que compone el menú de Battlefield 1, que sabe representar la crudeza de lo que es una guerra triste donde murieron miles de personas, aun cuando estamos en un videojuego para divertirnos. ¿Y qué me decís del tema principal de Call of Duty Modern Warfare 2? Quisiera narrar una curiosidad que explicó en su momento Martin O'Donnell, compositor principal de la trilogía original de Halo en conjunto con Stevie Jobs. Por supuesto, casi todo el mundo conoce el tema principal de Halo, pero no es de este del que quiero hablaros, sino de una escena muy concreta del primer juego, Halo Combat Evolved. En una escena durante la última misión, Bungie tenía preparada una cinemática donde podía observarse al Pillar of Autumn, una escena muy simple que debía presentar y ser el eco del inicio del juego, dado que esta era la nave en la que empezábamos la aventura. Esta escena debía servir de conexión con el jugador y funcionar a modo de rima. Jared Leto presentó la escena al compositor y le dijo que no sabía cómo hacer para que esta fuera mejor. Martin O'Donnell decidió crear una pieza musical inspirado en la propia escena, y lo que parecía ser una simple cinemática volteando al crucero se convirtió en una de las escenas más míticas que conectaba con los jugadores, provocando esa rima y consiguiendo que el jugador sintiera un cúmulo de emociones. La música no solo está sobre el terreno de los videojuegos para dar ambientación, epicidad o construir grandes momentos, también lo está para representar a personajes o momentos muy concretos. ¿Cuántos de vosotros recuerda el tema que suena durante la batalla contra Gwyn del primer Dark Souls? Este tema no solo representa la batalla final del juego, no voy a entrar en detalles de los acordes que se utilizan para darle forma, ya existen otros canales que han analizado este tema en profundidad, pero no hace falta entender de música para sentir que el tema es especial. El tema de Gwyn representa la tristeza, representa a un dios que lo ha perdido todo, un ser que entregó todo su ser, cordura y alma a algo que él creía merecía la pena conservar. El jefe final de Dark Souls no es más que una sombra, un cascarón de lo que una vez fue, el dios que creó todo un imperio, omnipotente y poderoso, del que ahora apenas queda un atisbo de su grandeza. La música en los videojuegos es sumamente importante. A día de hoy son pocos los estudios que no invierten mucho dinero y esfuerzo en conseguir que su obra obtenga una gran banda sonora.
La música en sí misma es un conducto para alcanzar las partes más profundas de nuestro ser. La música es el idioma que todo el mundo comprende, que sabe alcanzar nuestra alma, que puede provocarnos miedo, temor, felicidad, epicidad y tristeza. La música nos acaricia el alma, nos alcanza, nos moldea, nos apacigua, nos anima y nos entristece. Los videojuegos sin la música son inconcebibles. La música forma parte de los videojuegos tanto como la jugabilidad, la ambientación, la narración o los gráficos, y sin ella los videojuegos no serían lo que son. Es por ello que es tan importante. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.